Gadeira News. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Truitiño. Bienvenidos al podcast de Gadeira News, en donde exploramos los secretos y la historia de nuestra tierra. Yo estoy en la Bahía de Cádiz, concretamente en Chiclana, y en este episodio nos adentraremos en la fascinante historia del Cerro del Castillo, situado en Chiclana, un lugar lleno de vida y de muerte, cuyos descubrimientos arqueológicos han revelado secretos de épocas fenicias, medievales y modernas. En este episodio vamos a contar con fragmentos de una mesa redonda organizada en el espacio arqueológico Nueva Gadeira, calle Rosa, número 13, enfrente al Colegio El Castillo, por si a alguien le interesa visitar, buscar. Su página web es nuevagadeira.es. Este que os habla trabaja allí como guía, y en esta mesa redonda vamos a escuchar una ponencia de 4 expertos en los hallazgos más importantes de este emblemático lugar. Entre ellos están los arqueólogos Paco, Flor Ávila. También escucharemos a Juan Marín Bueno, a Alberto Morales Tocino y por último, nombro por último a la directora del centro, Paloma Bueno Serrano, doctora en arqueología especializada en mundo fenicio. Así que nada, quedaos aquí que os lo vais a pasar genial. ¡Comenzamos! Como os decía, el Cerro del Castillo ha sido testigo de múltiples civilizaciones y épocas, desde los fenicios hasta la era moderna. A través de estas excavaciones realizadas en esta zona, hemos descubierto restos arqueológicos que nos permiten reconstruir la vida de quienes habitaron y murieron. En primer lugar, os dejo con las palabras del arqueólogo Paco Flor Ávila. Sí sabemos que a partir del siglo XVII y XVIII, con el cambio de, entre otras cosas, de traslado de la cabecera de la ruta de Indias, del Consejo, de la Casa de la Contratación, etcétera, de Sevilla a Cádiz, y repercute muy positivamente económicamente hablando en la ciudad, sobre todo en las clases pudientes dedicadas al tráfico de comercio de Indias y demás, y todo lo que conlleva, pues tirando un poco de esa bonanza, ¿no?, a nivel de productividad de los terrenos y tal. Total, que se refleja en la villa de Chiclana en un aumento de la población hacia el oeste-noroeste. Este plano está situado, el norte estaría en la parte superior. Veis que es ya de principio del siglo XX, el pueblo se ha ido diseminando hacia la vega del río. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta parte sí había embarcaderos importantísimos para poder sacar la producción de Chiclana, vino, aceite, la grana, en fin, todo lo que conocemos. Y el cementerio, como es ya norma en esos momentos que tienen que ver con cuestiones de higiene, estamos hablando ya del siglo XVIII en adelante, se ubica a las afueras del núcleo de población, no muy lejos de donde debieron de estar los primeros cementerios de época medieval e inicio de la edad moderna, que seguramente estuvieron situados por fuentes además en torno a las primeras iglesias que se construyen, que estaban ubicadas aquí, desde donde estamos hasta la iglesia principal, y que también la arqueología está corroborándolo, pero el oficial, el municipal, el primer cementerio se ubica aquí, elegido a la vuelta o en la caída, ubicándose y ocupando principalmente la caída hacia el este del Cerro del Castillo, donde está ahora mismo situado el Barrio Nuevo. Por eso también, cada vez que se ha ido construyendo casas, o cuando se construyeron, cada vez que había lluvias y demás, pues iban saliendo los huesos que se habían ido depositando en los nichos, enterramientos de esa parte. Y el otro cementerio que tuvo Chiclana, el cementerio de San Juan, pues como os estaba diciendo antes, al hilo de esas normas de higiene, pues también se sitúa a las afueras de la zona más noble, además, porque tened en cuenta que la gran expansión y auge urbanístico que estamos mencionando, vinculados a ese auge también económico de la villa a partir del siglo XVIII, genera una ocupación, grandes palacios, palacetes, etcétera, en todo lo que también conocemos, en la parte baja del pueblo, lo que es ahora mismo el centro histórico de Chiclana, y a las afueras, en lo que sería el camino hacia Santipetri, pues se ubica el cementerio de San Juan aquí, y aquí vemos el antiguo cementerio, como sigue persistiendo este elemento
verde que he puesto aquí, este objeto verde. Y hasta aquí os voy a leer porque ya el siguiente cementerio, sabemos todos, es de época más contemporánea, el cementerio del Mancomunado, que ya está todavía más afuera y en previsión de esa posible expansión que pudiera tener Chiclana en un futuro. Esperemos que no ocupando Las Vegas de inundación del río Iro. Los ajuares funerarios no solo acompañaban a los muertos, sino que también reflejaban sus creencias, cultura y posición social. Entre los hallazgos destacan medallas religiosas, botones de hueso y cruces de Caravaca, objetos que nos conectan directamente con la espiritualidad y las tradiciones del pasado. Bueno, ahí tenemos otro enterramiento. Fijaros, yo digo siempre, fijaros la raíz que tiene, ¿no? Las raíces como van buscando, se ha conservado la raíz en medio, que llega hasta el cerebro, ¿no? Buscando ahí la materia orgánica y eso, y se conservaba el tocado, el velo, lo que llevara esa mujer posiblemente enterrada alrededor del cuerpo. Ahí de todas maneras los tenemos ahí, he sacado unos cuantos ajuares que ahora los podremos ver. Se conservaban los hilos de ese velo, de lo que llevara por encima, con hilos de oro, no sé si es de oro o parece oro. Y bueno, algunos de los ajuares, que no me voy a detener en eso porque lo veremos después. Fijaros qué curioso, está enterrada con un dedal, con las manos unidas y un dedal en uno de los dedos, posiblemente sería una costurera. Y fijaros en el detalle del otro, esta es la del cinturón de castidad, ahí se ve mejor el objeto de hierro, lo veis mejor ahí. Y entre las costillas, las vértebras y tal, los botones de hueso. ¿Veis los botones redonditos con una sola perforación? Que era una mujer, seguro. ¿Y por qué tendría el cinturón de castidad? Bueno, yo he preguntado muchísimo, es un tema que casi no se ha investigado para nada. Corresponde a la época moderna, no tiene nada que ver con la Edad Media, de eso que se cuenta, que si del hombre cuando se iba a las cruzadas le ponía a la mujer, no tiene nada que ver con eso. Y yo pregunté, por ejemplo, en el Museo de Madrid, en el Museo del Traje, a la arqueóloga de allí, me dijo que no tenía ni idea, que nunca había escuchado nada de eso, pero me dijo posiblemente era algo para protegerse ella misma, posiblemente se lo pondría ella para protegerse ella. Entonces pienso, ¿sería alguien relacionado con el convento? ¿Alguna de las monjas que estuviera ahí, de las mujeres que estarían en el convento? No lo sé. Otro tema súper interesante por investigar. En épocas de guerra, que también de invasiones también, no lo sé. Este es el único enterramiento que ha ido para el Museo de Cádiz, que lo mandé escondido, porque digo, si en un futuro alguien lo quiere estudiar con su cinturón, pues debería estar en el museo. Y entonces lo metí en una caja y allí al museo han ido los huesos y ha ido el cinturón de castidad. El resto pues se fueron para el mancomunado, ¿vale? Ya por si se me olvida decirlo, pues para que sepáis dónde han terminado todos al final, enterrados aquí en el mancomunado, que por lo visto le hicieron un monumento. Yo quise ir el otro día a hacerle una foto, pero al final fui por otro motivo y al final no tuve ganas de ir a ver más cosas. Pero es verdad que habría que hacerle una foto para ver cómo ha quedado, ¿no? Bueno, un detalle de lo que ya no existe, fijaros esa foto con esa señora, esa foto es muy bonita, muy entrañable, ¿no? Con esa señora sentada en esa silla de Enea ahí, parece que tiene un canastito delante o algo, y si os fijáis, en la esquina del edificio se ve como un hito ahí, una columna construida, ¿no? Que tiene encima una cruz. Esa dicen que era la antigua entrada al cementerio, en la calle San Pablo, además, precisamente, que es la esquina de ahí abajo, ¿vale? Ya de eso ya no queda nada. Bueno, un poco cuando empiezo a investigar aquí, empiezo a ver qué es lo que hay, y me entero de eso de que se construyó aquí primero la torre, después se construyó el convento, pues entonces me pongo un poquito a investigar y a ver cómo sería esta zona, pues antes de todo eso, y bueno, empiezo a leer lo del privilegio rodado, ¿no? Que también lo tengo por aquí, no sé dónde estará, lo hemos pasado ya, creo, sí.
Bueno, leo el privilegio rodado y veo que pone que se entregó Chiclana Yerma, ¿no? La ciudad se entregó Yerma, creo que hay una foto Debajo, por aquí. en la diapositiva anterior estaba. Bueno, la foto del privilegio no, pero el escrito sí. Vale. Bueno, se entrega, dice que se entrega Chiclana Yerma, ¿no? A Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, por Fernando IV, y entonces empieza, aquí estamos excavando unos estratos que son de época medieval, de época islámica y del siglo XII después de Cristo, y digo yo, bueno, y como Yerma, si aquí había gente, porque empezamos a excavar los silos, que son sitios donde se guarda el cereal, empezamos a excavar una serie de estructuras de habitaciones que son también de época medieval, y digo yo, bueno, pero como que se entregó Yerma en ese momento, pero previamente había habido población. Bueno, pues eso es otro gran descubrimiento en Chiclana, gracias al Cerro del Castillo. Nunca se había hablado de una ocupación almohade. De hecho, se celebró el 7º centenario de la fundación de Chiclana, 2 años antes de que apareciera esto. Entonces es otra aportación muy interesante que ha dado la arqueología, en este caso, porque eso no estaba en los textos escritos, no estaba en los archivos, y eso lo aporta la arqueología. Y después un dato muy importante para la historia de Chiclana, que tampoco estaba en los libros, no se había recogido eso, salvo en la mesa, en el yacimiento de la mesa, sí, un poco más adelante siguiendo el río. Bueno, pues ya cuando empiezan a ver todo eso, un día, por algún motivo, escucho lo del cuadro de Francisco Javier Riesmayer, y la torre, digo, uy, la torre, pues es verdad, esa es la única. Me acuerdo que se hizo una edición de este cuadro que repartió el Diario de Cádiz, vamos, yo la tengo enmarcada. Antes de meterme en todo eso, yo ya tenía el cuadrito, me lo regaló mi hermana, tenía esa lámina, yo creo que fue cuando empecé a trabajar aquí. Y entonces, claro, mirando, digo, el arquillo del Redón, la iglesia, y detrás se ve la torre. Digo, anda, bueno, pues mira, ya me hago idea de cómo sería esa torre. Y al lado se ve un edificio que parece que tuvo un campanario. Digo, uy, sería ese el convento. Ya yo, mi cabeza ahí pensante y, como digo yo, no sé, creativa y tal, empieza a dar vueltas. Y delante de la torre veo también un espacio abierto, verde, se ve como un espacio verde. Digo, quizás eso era el cementerio o era esa zona donde se estaban enterrando los que hemos visto, ¿no? Bueno, no me voy a parar más en eso. El cuadro de Riesmayer para nosotros es una fuente de muy importante valor. Ha estado hace poco expuesto aquí en el museo, no sé si seguirá. Y bueno, ya una vez que ya sabéis que se puebla Chiclana con la población que viene posiblemente desde San Fernando, y gente que viene al río Iro a pescar. Sandumbete, se habla de esa familia, los Sandumbete, de otro apellido, y son gente que poco a poco se quedan a vivir aquí, y poco a poco pues va surgiendo la villa de Chiclana, ¿no? Se crea la villa de Chiclana. En fecha, pues ahí lo tenemos, se entregó en 1303 por el privilegio este rodado, y dice: dámosle la aldea de Chiclana, que está yerma, que es el término de la puente de Cádiz, para que faga y puebla e fortaleza. Dámosle bien cumplidamente con todos sus términos, con montes y fuentes, ¿vale? Y ahí tenemos la escultura de Guzmán el Bueno, que está en Tarifa, que le hice una foto un día que pasé. Bueno, en cuanto a esos restos medievales e islámicos que hemos encontrado en el yacimiento, que serían en la esquina del solar que está bajando la calle Ánimas, pues ahí tenéis en los jalones, tenemos los jalones puestos, si los veis, esa reglita roja y blanca. Bueno, al lado se intuyen una especie de muros hechos como en albariza, muros de tapial, y el material que salía era el material almohade. Pensamos que esa es la zona de ocupación en época almohade, ¿vale? Esa zona de ocupación del Cerro del Castillo. Los silos que os decía, bueno, pues esos son los silos, grandes oquedades, círculos que se hacen con forma campanada, que se hacen en el suelo para guardar alimentos. Posiblemente he leído que ponían unas hojas de higuera, y forraban un poco las paredes, otras veces se encalaban, y bueno, pues ahí guardaban los excedentes de la producción agrícola en los momentos que les hacía falta. Y aquí se han visto numerosos hilos, con lo cual se está hablando que habría bastante producción de excedentes. Bueno, arriba tenemos una foto de los restos tal y como salieron. Ahí tenéis mezclados los restos fenicios con los hilos, con la calle Ánimas en ese momento sin excavar, y bueno, y una foto de la cerámica almohade que sacamos,
Si os fijáis, pues tenemos ahí un hornito, que es la pieza grande, donde se mete el fuego abajo, arriba se pone la cazuela, una jarrita con lo que se llaman dedos de Fátima, la decoración que tiene así de 3 dedos, un cuenco, plato y un candil, una lamparita y un objeto de marfil, que o bien puede ser una pieza de ajedrez, de juego de ajedrez, o puede ser algo de hilar, relacionado con el tejido y con la producción de textil, ¿no? Después ya está, bueno, se construye la torre, de la torre tampoco sabemos dónde estuvo, es otro gran desconocido que tenemos aquí en el Cerro del Castillo, no sabemos exactamente su ubicación. Yo he puesto ahí una de las torres de Tarifa, no tiene nada que ver con, pero fijaros, realmente en cualquier laderita del cerro pudo estar construida la torre. Eso se desmonta, se quita y al final no se sabe dónde estuvo. Entonces, bueno, y nada, y una foto del Castillo del Iro, se llamó Castillo del Iro, del Liro, tuvo varios nombres, tampoco sabemos a ciencia cierta cuál fue su nombre, porque se fue degenerando un poco y tal. Y ya está, bueno, hemos encontrado estas fotos que se han movido. Me ha tapado, detrás está el tesorillo de las monedas, y encontramos también un suelo muy bonito hecho de canto rodado, los típicos suelos de época moderna. Yo he excavado en diferentes excavaciones, he excavado varios suelos de estos, y ahí hubo también uno, posiblemente tiene que ver con estas construcciones de época moderna, y ese sí es el osario de niños. Aquí en esta foto hay un corte de un muro de posiblemente la bodega, y los estratos negros que aparecen ahí, eso eran los restos de los niños, ¿vale? Que tenían, lo vimos al excavarlo con forma de círculo. Y ya está, bueno, no me voy a detener más, ya me he detenido yo bastante, y le voy a dar paso a Alberto para que nos hable, pues precisamente de ese convento y de sus investigaciones. Gracias. Sí. La extensión que tú haces, el plano que salió antes. Sí. Todo en verdad ha sido excavado. Todo, los 4.000 metros. El solar es entero, se excavó, donde han construido los pisos nuevos del Cerro del Castillo, que se entra por ahí, que han llamado el castillo, y se entra por el garaje de Santísima Trinidad. Eso se excavó todo. La parte de abajo, donde está el garaje, donde salieron las fosas esas grandes llenas de hueso, que era como serrín, que ya las máquinas lo tuvieron que quitar, que eso era como una zona que dejarían reservada para echar huesos de las epidemias, posiblemente que hubo aquí en Chiclana o lo que fuera. Escuchábamos a Paloma Bueno Serrano, la directora del Centro Arqueológico Nueva Cadeira, y también de las excavaciones hasta la fecha, de todas esas excavaciones en diferentes fases que se han ido realizando en un punto alto de Chiclana, como es el Cerro del Castillo. Concretamente no es el más alto de Chiclana, el más alto es donde está la ermita de Santa Ana, esa ermita que se ve cuando ya baja uno, incluso esa cuesta de Jerez, después de Jerez, antes de llegar al puerto de Santa María, pues desde ahí ya se va divisando, o se va oliendo al menos la sal del aire, porque es verdad que la ermita se ve un poco más adelante cuando se está a la altura de Puerto Real. Digo, por la autovía que tenemos de Cádiz, o mejor dicho, de Chiclana a Jerez, o a Puerto Real también, claro, o al puerto de Santa María. Sigo con los ajuares funerarios, que, como ya nos están diciendo los expertos, no solamente muestran cómo la religión y la espiritualidad estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana, sino que en la forma que se enfrentaba la muerte, es lo que también podemos aprender de ello. Pero claro, ¿qué papel jugaba el convento de San Martín en todo esto? Lo descubrimos a continuación. Después, lo que hemos hablado, una zona de una serie de enterramientos que están orientados al noreste, norte-sureste, al noreste. Después abajo vemos otros colocados de otra manera, y dejan en el medio ese espacio que no hay enterramiento, y quedaría la calle Convento. Claro, la calle Convento lleva el nombre del convento, o sea que pues ya tenemos más o menos ese margen, ¿no? Y después hay una cosa que siempre ha hablado Jesús Romero Montalbán, que dice que aquí las zonas entre calles se llamaban islas o algo así, ¿no? Sí. Comenta él.
Y esas islas, esas, como digo yo, esos manzanas entre calles son las mismas que han quedado más o menos, y quizás pues esa zona pues sería la del convento, la que tenemos ahí en la calle Convento posiblemente. Muchas veces decían, cuando yo llegué aquí me decían que el convento era en la calle Convento, saliendo ya a Santo Cristo, no hay una casa que tiene una fachada moderna y una hornacina arriba. Me decían, eso era el convento, pero eso no es el convento, eso es una cosa nueva. Yo no sé si se habrá conservado la hornacina esa. Es verdad que justo detrás de esos bloques hay una construcción antigua que se ha conservado, como un techo a dos aguas, que ahí todavía no se han hecho excavaciones, y que muy cerquita lo que salía así más profundo eran restos romanos, porque cuando yo llegué aquí se estaba excavando y salieron muchísimas ánforas romanas. Pero es verdad que a lo mejor cuando se haga algún tipo de actuación ahí, vemos que eso corresponde también al convento, o tenía alguna relación con el convento. Eso, si se hace bien, cuando se empieza a derribar el edificio, se empieza a ver y tal, igual podemos sacar alguna conclusión al respecto. Pero yo creo que sería en el solar ese que hemos estado, más o menos. Aparte de que se enterraban en un lugar sagrado, era un lugar que se sabe que había una iglesia. ¿Y qué relación tiene el convento con la primitiva iglesia? Claro, es que antes de ser convento era iglesia, era hospital. ¿Era la misma iglesia? Era la misma, ocuparon el mismo sitio, porque de hecho la cofradía de San Martín fue la que donó con todos sus muebles y sus inmuebles a los agustinos. El retablo que queda, que hay en la iglesia mayor, que pertenece a la antigua iglesia. A la antigua iglesia, Sí. Eso pertenece a ellos, todavía hay algunas cosas de ahí. Y es precisamente la parte de la cripta, la parte tenía otra orientación también. Sí. Y de ahí derribaron y empezaron luego la construcción de la actual. Pero si hay un convento, ¿qué relación tiene esa iglesia que está un poco distante, no? No, distante no, en aquella época, mira, en el cuadro de Riesmayer mismo, que además es un cuadro muy detallista, porque aparecen los edificios muy bien, incluso aparece la cúpula de la iglesia mayor sin hacer todavía, ¿no? Allí también hay enterramientos, lo que claro, es la cripta. Claro. Sí, la cripta sí. La cripta está pero son enterramientos más sí, de familiares, o sea, militares, familiares de sacerdotes. La ventana reja que hay en la calle bajando de la cripta. Sí. Bueno, hace poco nos dijeron un dato de unos que vinieron de Chiclana Natural, relacionados con el tema de la tubería, la alcantarilla y todo este tema, que una vez que hubo una rotura de tubería y empezó a salir mucha agua ahí abajo en la calle La Rosa, justo en la esquina enfrente de la iglesia, empezaron a salir un montón de huesos. Y claro, pues lo relacionamos con la iglesia mayor también. O sea que también ahí abajo hay enterramientos. Sí. Desde este enterramiento nos empezamos a encontrar cruces de Caravaca. Aquí han aparecido un montón de cruces de Caravaca. Y esto es lo que ya después la bibliografía me ha ido dando una serie de datos muy interesantes. Claro, la devoción a la cruz de Caravaca, por supuesto que es importantísima en la región de Murcia, que es donde se conserva la original, pero después también en toda España se le tiene cierta devoción, incluso en otros rincones del mundo hispano, teniendo en cuenta también los países americanos y tal. Pero claro, es que hay una coyuntura muy concreta en la que esa devoción empieza a ser bastante intensa, que es precisamente cuando se está construyendo la Basílica de la Cruz de Caravaca. ¿Y esto por qué así? Bueno, pues llega el año 1617 y allí en Caravaca empiezan a derribar el antiguo alcázar medieval para hacer la basílica que se conserva hoy en día. Las construcciones se prolongan hasta 1742. Y como es muy común en esta época, cuando se hace una gran obra religiosa, dicen ¿de dónde sacamos dinero? Pues de los fieles. Entonces, diferentes órdenes religiosas que estaban en Caravaca de la Cruz, y concretamente la Orden de Santo Domingo, también llamada Orden de Predicadores, pues empiezan a mandar a sus limosneros por toda España, ¿vale?, a predicar pues los milagros de la Cruz de Caravaca, y a cambio de un donativo que tú les dabas, te daban dos cosas: por un lado la indulgencia, y por otro lado pues una medallita o una lámina, o en este caso pequeñas cruces de Caravaca de metal. Entonces, claro, aquí hay un artículo muy interesante de la arqueóloga Esther López Rosendo, que ha estudiado este caso para Jerez de la Frontera. Allí hay un convento, el de la Merced, que cuando estuvieron excavando pasó un poco como aquí, y también salían muchas cruces de Caravaca. Entonces, claro, ya ella, haciendo su estudio, yo he bebido un poco de la investigación que ella ha hecho realmente, pues decía eso, que a lo largo del siglo XVII empieza a proliferar cruces de Caravaca, porque eran el resultado de esa recaudación de dinero para hacer la basílica actual.
Entonces, pues bueno, esto es una hipótesis, pero posiblemente las cruces que hay aquí, juntándolas con las medallas, con la iconografía que tienen y demás, nos pueden estar indicando que estas cruces forman parte también de esa financiación de la basílica. Esta en concreto tiene además un crucificado. Y bueno, también tiene aquí un enganche porque muchas veces estas cruces forman parte del rosario. De hecho, aquí también han aparecido muchísimas cuentas del rosario. ¿Vale? Y los otros son gemelos, creo, ¿no? Sí. Venían Sí. juntos. Son los gemelos De Caravaca había mucho, han aparecido muchos. Sí, sí. Pues sí. Entonces, pasando aquí de diapositiva, nos vamos a otro enterramiento, ¿vale? La medalla del enterramiento es esta de aquí. Esta fotografía, ahora os contaré, esta la encontré por otro sitio. Entonces, otra medalla. Aquí estamos Alberto y yo forzando la vista, aumentando nuestra miopía, buscando a ver qué es lo que nos dice la medalla. Y entre todas estas, pues digo, mira, esto tiene que ser la Inmaculada. Porque claro, se ve aquí una figura que está de pie, se le ve con las manos así juntadas en un lado del pecho. Y decíamos, esta es la iconografía típica de Francisco Pacheco. Yo lo primero que vi fue la custodia. Y después, buscando fotografías de medallitas de la custodia, encontramos la de la Inmaculada y que coincidía la forma. Efectivamente. Bueno, pues de esto y de otras tantas cosas, como habéis podido escuchar, se hablaron ese día. Si queréis estar al tanto de futuras conferencias, podéis o bien seguir en la página web de Cadeira News, seguir el Instagram, donde nosotros vamos avanzando siempre las novedades como referencia de Nueva Cadeira, y si no, en nuevacadeira.es también podéis estar al tanto de todas las novedades. Yo lo sigo en redes a Nueva Cadeira y ahí siempre comparto en la página de Cadeira News, si os resulta más fácil de esa manera. No nos vamos todavía porque quiero dejaros con un apartado de anécdotas que contaba Paloma Bueno Serrano en primera persona, y ya de camino pues aprovechando y despidiéndose, cerrando esa conferencia que, como vais a escuchar, fue muy aplaudida. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayáis aprendido mucho, al igual que yo. Un saludo cordial y hasta la próxima. Los niños que vivían en esa zona, ya eso es una anécdota. Cuando yo estaba excavando ahí, venía un niño pequeñito que vivía en las casas de ahí, y venía y me decía, mi padre se encontró un cordón de plata allí, no sé qué, dando una vuelta, arrancando una cosa en el suelo, se encontró un cordón de plata. Y digo, pues ya tuvo suerte tu padre, porque yo ahí he sacado un montón y lo único que sacaba ha sido cobre y No llegaba a la plata. No llega a la plata ni al oro. Hablando de los trajes y de la ropa y todo eso, que nos quedan por estudiar muchas cosas. Habéis visto la que se entierra con el dedal, lo del tocado ese que llevaban, el velo que llevaban con los hilos de oro y tal, que ahora lo vais a ver ahí. Salen también hebillas de zapatos y hebillas de cinturón, aparte de los botones, de los tal, y de zapatos han salido unos pedazos de hebilla, de esos zapatos que se llevaban con las lazadas, posiblemente de esos zapatos de época del 17, del 18, y de un personaje posiblemente ilustre, o que le había robado los zapatos a otra persona, pero ya no sabemos si estamos como con los expolios de los faraones, sí, posiblemente. Los fenicios poliando las tumbas de los egipcios, ¿no? No sé. Pues lo que comenté. ¿El qué? Que sí que era grande. Sí, era grande. Y con muchas cosas. Y con muchas además cosas. es que claro, si tenemos en cuenta lo que era el cementerio del Ejido, con los enterramientos del convento, después de los enterramientos de la iglesia mayor, es que lo que tenemos aquí es... Entonces, lo que sabemos que es lo más antiguo. Una Ahí ciudad de los tenemos muertos, los enterramientos todo el más cerro del antiguos. ¿No se sabe hasta dónde llega? Ahí es donde estamos nosotros insistiendo. A ver. Claro, ahí estamos intentando. Y y estos son los cementerios de época moderna. Sí, Imaginaros si nos ponemos a buscar el romano, el púnico, el fenicio, Claro. que todos esos tienen que Porque aparecer. además luego es lo que comentábamos, como están aquí tan mezclados los extractos, todavía me acuerdo, en una de estas cajas, junto con la medallita de no sé qué Sí. santo, un trocito de cerámica romana. Romana, ahí está, de sigilata romana. Claro, en el mismo relleno de eso que estamos diciendo, esa tierra O sea que se que- mueve La habíamos utilizado y se rellena. Toda la historia aquí. Después ya hablando ya en plan anecdótico del tema este del cementerio, de las almas y todo eso, yo desde que llegué aquí a excavar, la señora que vivía aquí al lado, por las noches, decía que oía muchísimo ruido. Pues no sé, si te queréis
preguntar algo, si sabéis algo, porque nosotros eso, la intención era, han venido muchas personas mayores que siempre nos aportan cosas y nos cuentan, han estado viniendo muchas personas mayores que han conocido el sitio, qué tal, y tenemos ya información por ahí. Entonces hoy queríamos aprovechar, si alguien sabe algo más, pues para apuntar. Muy bien, venga, adiós, gracias. Así que bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Ahora si queréis podemos ver ahí los acuarios y ya está. Muy bien. Seguimos investigando. Bueno.